bienvenidos a otro Inimputables. Y casi como si no hubiese pasado el tiempo, terminábamos el martes pasado en un debate caliente sobre el Código Procesal Penal y hace minutos nada más la presidenta anunciaba desde su despacho que lo enviaba al Congreso para su tratamiento. Decidimos una vez más ser prudentes y esperar a leerlo. Creo que todos le damos la bienvenida, ¿no? Y que esperábamos esto como herramienta. La gran pregunta es cómo se va a tratar. Vamos a leerlo detenidamente y prometemos, así como lo venimos haciendo desde el principio, así como reclamábamos esta herramienta de manera urgente para un mejor funcionamiento de la justicia, poder seguirlo atentamente, poder leerlo y poder contarles en el próximo programa cómo va a llegar al Congreso y los temas que se van a discutir. Desde ya podemos adelantar que la reincidencia va a ser uno, gente más cercana al gobierno en los temas de justicia. Podemos decir, por ejemplo, Alejandro Slokar desde la Casación manifestaba que era inconstitucional el Instituto de la Reincidencia, un instituto que hoy Cristina Fernández de Kirchner pone por demás de relieve al decir que es una de las razones por las cuales va a haber una detención inmediata. Y habla también de las víctimas, del rol que va a tener la víctima en este proceso que deja de ser mixto y pasa a ser un proceso acusatorio. Y hablando de las víctimas, hoy, Omar, vos hablabas de las víctimas y alguien que las recordaba particularmente, la causa de Once. Sí, básicamente hemos hablado de la causa de Once, nos dedicamos a temas judiciales y la causa de Once es una de las más importantes que hay en los tribunales en la actualidad. Hoy el Papa Francisco se reunió con madres de la tragedia de Once, madres que perdieron a sus hijos. En un minuto apenas les envió un mensaje que vamos a ver ahora donde pide algo, justicia en el juicio. Si es de la voz, queridos amigos y amigas, a través de este grupo que ha venido a visitarme y a recordar la terrible tragedia que nos ha sucedido. Les hago llegar un saludo, una bendición. Cuenten con mi oración. Rezo por ustedes y rezo para que el juicio que se está llevando adelante se haga con toda justicia y que la verdad aparezca. No hay que tenerle miedo a la verdad. La verdad siempre nos hace libres, dice Jesús. Que Dios los bendiga. Estoy cerca de ustedes y recen por mí. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Y hablaba de la verdad hace libre y de no tener miedo, y hablamos antes de venir al programa con Mariano Martín sobre una jueza que no tuvo miedo, sin saber, creo al principio, que tenía en sus manos lo que se convertiría en una de las causas más complicadas contra el poder, sobre todo contra el poder sindical, teniendo en cuenta que tiene preso hoy a uno de los hombres que ha sido más poderoso en ese área, nada más y nada menos que José Pedraza. Me gustaba cómo, creo que de manera informal, y lo hablábamos nosotros fuera de aire, presentabas a esta jueza que hasta ahora no había hablado nunca. Sí, no le escuchábamos prácticamente durante todo el proceso que llevó al encarcelamiento de José Pedraza, número 1 de la Unión Ferroviaria, también de Juan Carlos el Gallego Fernández, el número 2. Y si hay algo que nos saca de quicio a los periodistas es no poder acceder a la información de primera mano, cuando muchas veces estamos acostumbrados a recorrer los tribunales, sobre todo los federales, por ejemplo, de Comodoro Pi, y tener algún nivel de trato frecuente con los magistrados. Era inexpugnable prácticamente la jueza del caso Ferreira, y esto obviamente nos ponía muy nerviosos a todos, pero cuando uno terminaba viendo los resultados de esta investigación, Romina, que prácticamente en tiempo récord entregó, hablando mal y pronto, con un moño esta causa, esta instrucción del sumario para que fuese elevada a juicio oral y se llegara también a las condenas, sobre todo porque también se puede entregar rápidamente un juicio, cerrar la instrucción y que termine siendo un desastre. No fue el caso. De alguna manera esta magistrada termina llevando a juicio oral un expediente que tuvo de todo. Además tuvo trampas, tuvo intervenciones muy irregulares del lado pericial, sospechas de todo tipo, y sin embargo se llegó a condenas muy concretas para estos sindicalistas, para los autores materiales del crimen y para quienes fueron los cómplices también. Estamos hablando de la doctora Vilma López, jueza de instrucción. Entiendo que está del otro lado de la línea. ¿Es así, doctora?
Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias por atendernos, haciendo una enorme excepción. Estamos hablando con una jueza a la que respetamos mucho y recién mencionaba Mariano, ¿no? Que se daba esta casualidad o este hecho que no nos atendía, no nos venía atendiendo y eso en general a los periodistas nos suele poner mal. Sin embargo, en este caso decidió mantenerse durante todos estos años en el silencio y llevar adelante esta causa con el más bajo perfil y con muy buenos resultados. Yo quería preguntarle, si bien es políticamente incorrecto hablar de causas más o menos impactantes, ¿en qué momento se dio cuenta que la causa que tenía sobre su despacho no era una causa más? Bueno, creo que me di cuenta desde el primer momento cuando hablé con la fiscal, la doctora Cristina Camaño, que me puso en conocimiento de lo que había sucedido, y entonces creo que ahí me di cuenta inmediatamente que era un hecho muy, muy grave. Pero digamos, en un primer momento no entendía, o supongo que no estaban en conocimiento de los alcances que podía llegar a tener, porque se estaba hablando de un incidente grave, de un muerto, pero no sé hasta qué punto se podía llegar a sospechar todo lo que venía detrás hasta llegar a José Pedraza. Bueno, ni bien empezamos la investigación, en la cual la fiscal tuvo el puntapié inicial, digamos, porque ella me pidió inmediatamente realizar una serie de medidas urgentes, como fueron allanamientos y algunas detenciones. Ahí nos fuimos dando cuenta de que la causa era realmente importante y que había mucha gente implicada. Enseguida empezamos a tomar conocimiento a través de los testimonios que tomó la fiscal y algunos que fuimos tomando nosotros en el juzgado, de que era un problema que se venía llevando un problema que venía existiendo en el ámbito sindical, en todas las manifestaciones que estaban interviniendo los grupos que protestaban contra lo que ellos llamaban la patota sindical, ¿no? Doctora, buenas noches. Quería consultarle, a lo largo del proceso y sobre todo entendemos que al inicio de la investigación que usted llevó adelante junto con la fiscal Camaño, quería que nos relatara muy brevemente cuáles habían sido lo que ustedes entendieron como principales obstáculos, si hubo presiones, amenazas. Entendemos que también había un fuerte sesgo político en este expediente y queríamos saber hasta qué punto había llegado la presión sobre su persona y sobre la fiscal de la causa. Bueno, la fiscal en algún momento manifestó que tuvo algunas amenazas, incluso saliendo de su despacho en el inicio de la investigación. Pero en el caso mío concreto, no, ninguna presión de ninguna clase. Trabajé realmente tranquila, trabajamos arduamente con todo mi equipo, con los secretarios que estaban estábamos dedicados prácticamente a esta causa desde el comienzo. Y bueno, no tuve presión de ninguna clase, trabajé muy tranquila. Tuve, no sé si la visión de pedirle al jefe de policía de entonces que me diera el mejor equipo que tenía para investigar, y así lo hizo. Pedí una colaboración total, les dije que solamente con una decisión realmente política importante se podía investigar este caso, y así lo fue. Doctora, hubo un juicio y hubo condenas incluso altísimas, de hasta 18 años de prisión. Sí. Usted que obviamente siguió la instrucción del caso y luego, imagino, estuvo atenta al juicio, ¿está conforme con las penas y con el desarrollo que hubo del juicio? Sí, por supuesto que estoy contenta con el desarrollo. Creo que los 3 jueces que trabajaron en el tribunal oral que determinaron esas condenas, las determinaron
bien a conciencia. Fue un juicio donde se ventiló absolutamente toda la prueba. Yo no lo seguí así muy de cerca, pero tengo entendido que todas las partes tuvieron la oportunidad de ofrecer su prueba y de analizarla como se había ido preparando durante la instrucción, y creo que se llegó a buen puerto, ¿no? Los jueces así lo establecieron y bueno, soy respetuosa de lo que los magistrados del Tribunal Oral realizaron. Doctora, el día que usted tuvo que ordenar la detención de José Pedraza, también de Juan Carlos Fernández, de su segundo al frente de la Unión Ferroviaria, ¿qué recuerda de ese episodio, que es algo bastante poco usual en la historia argentina, que el referente nacional de un sindicato, y más de la importancia como tiene la Unión Ferroviaria, termine preso en una causa encima de estas características, ¿no? Con la imputación concreta de haber instigado un homicidio? ¿Qué recuerda de ese día? Bueno, de ese día realmente lo vivimos con bastante emoción en todo el juzgado, porque había ordenado varias medidas que se hicieran todas al unísono, que implicaban allanamientos y detenciones, y realmente estaba preocupada por la labor policial. Entonces, en cada una de las actividades, de las diligencias más importantes, fue un representante del juzgado. Concretamente, en la detención de Pedraza y de Fernández, mandé a los secretarios. Hay un aspecto que quedó al margen quizás de las acusaciones que habían hecho las querellas, doctora, y tiene que ver con la responsabilidad de la policía en el operativo de contención, o que debió haber sido un operativo de contención de esta protesta, que terminó con el asesinato de Mariano Ferreira, heridas a otros militantes y activistas. Sí. ¿Usted resolvió en algún momento que la policía no tenía el grado de responsabilidad penal que le asignaban las querellas? ¿Qué es lo que vio que no habían visto para usted los querellantes, los acusadores en la causa? No, sin embargo, nosotros seguimos el lineamiento que nos fijó la Fiscalía, y en gran medida se resolvió de acuerdo a lo que dijo la querella, No fue tan así como usted dice. Fue realmente, creo que la querella, en el aspecto de la causa, digamos, que nosotros la dividimos a los efectos de poder trabajar mejor la parte policial, creo que la querella trabajó muy bien, y también debo destacar la labor de la fiscal. Doctora, hubo, y esto lo sabemos por parte de la fiscal, usted destaca su trabajo, la fiscal durante todo este tiempo también, digamos, ha destacado su trabajo y cómo de alguna manera se iban conteniendo, pero uno también supone que al principio para la familia debió haber sido difícil explicar que dos mujeres, y acá no es por una cuestión de género, pero digamos que uno las veía frente a una cuestión tan poderosa. Estamos hablando de la policía, estamos hablando de la política, estamos hablando también de uno de los hombres más poderosos del sindicalismo argentino, y viendo a dos mujeres que prácticamente iban solas en esta instrucción. ¿Fue difícil conseguir convencer a la familia que efectivamente iban a llegar a algún lado? Bueno, yo creo, después de que la causa se terminó y se fue a Tribunal Oral, tuve el conocimiento a través del hermano de Mariano Ferreira que la fiscal les había prometido que ella iba a ir hasta las últimas consecuencias para investigar realmente lo que había pasado. Así que, y bueno, la fiscal también en algún momento se fue de la causa porque le tuvo que hacerse cargo de otras funciones, y yo le dije claramente, lo hablamos a esto, y le dije claramente que se quedara tranquila, que se iba a investigar como correspondía investigar, como corresponde investigar en todas las causas, ¿no? Yo tengo el mismo celo con todas las causas, y en todas pongo el mismo empeño. Esta era más importante, me llevó más tiempo, tuvimos que trabajar más, agudizar nuestra inteligencia y nuestra imaginación a los efectos de encontrar la prueba y de poder preservar la prueba que era necesaria, pero bueno. ¿Tuvieron más recursos? Sí, nos dieron más recursos. Yo tuve 2 contratos de prosecretario,
trabajé con un buen equipo de Policía Federal y también trabajé con la gente de observaciones judiciales que me hizo todo el trabajo de entrecruzamientos de llamadas, y con muchísimo respeto, porque en todo momento les dije, si ustedes me ayudan y lo hacemos bien, podemos llegar a buen puerto. Si esto no se hace con la seriedad que había que hacerlo, seguramente no se hubiera llegado. Creo que ellos colaboraron muy bien y fueron muy respetuosos de todo lo que habíamos ordenado hacer. Doctora, le hablaba Romina de dificultad a la hora de investigar esta causa, y yo recuerdo un episodio donde jueces de casación de alguna manera están sospechosos. Hay una investigación que está en curso, más allá de que está muy incipiente la investigación, donde se sospecha que habrían encubierto y favorecido o queriendo favorecer a los imputados a cambio de un soborno. Es verdad. ¿Esto cómo influyó en su causa? En la causa que usted tenía por el asesinato de Mariano. Y bueno, nosotros en nuestra resolución lo valoramos. Realmente, por más que llegado el momento tuve que sacar testimonios de esto porque era otro hecho delictivo que yo lo había presenciado en flagrancia, porque nosotros teníamos las escuchas telefónicas en ese momento, pero bueno, seguramente esto debe haber influenciado, y en los jueces del Tribunal Oral también en la valoración, ¿no? Doctora, nosotros lo dijimos en la resolución nuestra. Doctora, yo aprovecho que la tenemos del otro lado. Recordémosle a la gente que por primera vez está hablando la jueza que instruyó la causa por el asesinato de Mariano Ferreira. 4 años se cumplieron de este hecho lamentable, y está hablando por primera vez. Nosotros acá con los colegas solemos hacer algún que otro ejercicio de autocrítica, y quería preguntarle por qué había evitado durante todo este tiempo hablar con la prensa, y si cree que el trabajo que hicimos de alguna manera o en algún momento pudo haber entorpecido la investigación y por eso, digamos, tomó la decisión de evitar el contacto. No, todo lo contrario. Sinceramente creo que en esta causa la prensa trabajó en forma excelente. Pero me parece que fue como un ida y vuelta, porque nosotros lo que hacíamos cada vez que resolvíamos, mandábamos al CIJ, al Centro de Información Judicial que tiene la Corte Suprema, la resolución, y de ahí ustedes la tomaban. Entonces tomaban lo que realmente estaba ocurriendo en el expediente. Entonces creo que eso es lo bueno. A mí me da la sensación de que el juez, cuando está investigando, o el fiscal, por ahí el fiscal sí puede jugarse un poquito más, pero el juez no tiene que contar nada, tiene que contar cuando resolvió. Eso sí se lo tiene que dar a la prensa para que la prensa conozca realmente lo que pasó. Y bueno, qué sé yo, se dio así de que nunca más volvimos a hablar, pero yo con algunos periodistas amigos de ustedes o conocidos de ustedes también he hablado. Pero creo que al aire, por lo menos que yo recuerde, es una de las primeras veces, ¿no? Sí. No, bueno, eso a mí no me gusta salir al aire, la verdad es esa. Bueno, ahí está. Bueno, finalmente terminó, estábamos buscando, tratando de ver qué veníamos haciendo mal, y tiene más que ver con el bajo perfil creo que trabajaron realmente bien en este caso, realmente bien trabajaron. Doctora, le agradecemos muchísimo entonces que esta incomodidad por este ratito con inimputables y por esta nota 4 años del asesinato de Mariano Ferreira, donde creo que podemos decir se hizo justicia. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, Romina, quería señalar simplemente que esta causa, de acuerdo a la sentencia del Tribunal Oral que llevó adelante el juicio, tenía que ver con, por supuesto, la defensa política de un sindicato profundamente burocratizado con el correr de las décadas, de posiciones de poder, pero también de la defensa de espacios económicos conseguidos en buena medida con el aval de este mismo gobierno. Eran espacios y empresas tercerizadas, otro mal que también se instaló a partir de este caso, que es la tercerización en el mundo del trabajo, y un lugar que ocupaba
a José Pedraza en su doble rol de sindicalista por un lado y de regente de este entramado de empresas que prestaban servicios para las concesionarias ferroviarias. Este es un tema que tuvo que ponerse a la superficie, lamentablemente costó el asesinato del militante Mariano Ferreira. Bueno, y celebramos, le agradecemos a Laura Durán, a la producción, esta nota la venimos buscando hace tiempo, sabemos con los colegas también, y nos parecía que estos 4 años, bueno, por demás ameritaban una charla con una de las dos mujeres, la otra es Cristina Camaño, le mandamos un abrazo desde acá, que se pusieron al hombro esta investigación. Omar Lavieri tiene sentimientos encontrados, yo dije públicamente que si prescribía la causa de dádivas contra Ricardo Jaime, me iba a vivir al Uruguay. Yo sé que él no quiere que prescriba, pero sí que me vaya a Uruguay, entonces andás ahí que no sabes muy bien si celebrarlo. ¿Qué serían o no? los martes? ¿Qué serían los martes? Mis martes sin vos, dale. Romina. Ricardo Jaime es corrupto. Manejó 6 años de la política de ferroviaria y de transporte de este gobierno, que va a terminar en 12. O sea, la mitad del gobierno en el área de transporte fue manejado por un hombre que está acusado y fue ya condenado por un caso y está procesado por varios casos de corrupción. O sea, cuando digo que Ricardo Jaime fue corrupto, no me equivoco. Está comprobado por la justicia. En uno de esos casos está tan, pero tan comprobado que era sobornado por, ¿saben quién? Claudio Sirigliano. ¿Lo ubican? El dueño de TVA, el dueño de Transportes Plaza, el hombre que tenía la concesión del Sarmiento hasta la tragedia de Once. Hasta ese momento era el señor Jaime manejado, comprado por Sirigliano. Esto está comprobado en un caso de dádivas, porque le pagaba Sirigliano taxis aéreos para que Jaime se fuera los fines de semana largo a pasear a Brasil, a Uruguay. Esto lo denunció el fiscal de investigaciones administrativas Manuel Garrido. Fueron procesados por el juez Claudio Bonadío, tanto Sirigliano como Jaime, y esto fue confirmado por la Cámara Federal. Después hubo una serie de recursos que hizo que la causa subiera, bajara, estuviera en casación, donde se tomaron su tiempo, anularon una parte, fueron a la corte, y fue designado como juez del juicio oral Julián Ercolini. A partir de que le pusieron fecha al juicio oral, que fue para el 3 de octubre, y un poco antes, la defensa de Jaime de Sirigliano, coordinadas, metieron decenas de nulidades, pedidos, recusaciones, chicanas, para hacer que el caso prescriba. Según ellos, según estos señores que defienden a corruptos, prescribe el día 22, el 23 o el 24 se habrá terminado la causa. En un par de días más habría terminado la causa. Una causa donde está comprobada la corrupción. El juez Ercolini, que dijo, mire, no se suspenden los plazos, no prescribe el caso porque me están, lo voy a decir en términos poco legales, me están volviendo loco con los planteos. Insisto, recusaciones, nulidades. Renuncian los abogados un día y dicen no puedo venir al juicio, entonces va otro abogado. Estaba todo pensado para que el abogado de uno de estos corruptos renunciara el día antes del inicio del juicio. Bueno, hay quienes dicen que prescribe el caso. Hay otros que dicen que probablemente haya acertado el juez Ercolini en esta suspensión de plazos. Obviamente, el 24, en un par de días, va a ir la defensa de Jaime y del señor Sirigliano a pedir la prescripción. El juez les dirá que no, irá a la casación dirá que sí o que no, y luego irá a la corte. Hay quienes dicen que terminó un juicio de corrupción comprobada y tiene un objeto la prescripción. Jaime ya fue condenado por intento de robarse pruebas en un allanamiento. Hay quienes dicen que si lo volvían a condenar, en este caso, donde está todo comprobado, que le regalaban, lo coimeaban con viajes en taxis, si en este momento lo condenaban, Jaime podía ir preso. Y además se le podía complicar a Sirigliano, si lo condenaban ahora, por una supuesta condena en el juicio de Once. Así que ahí tienen el panorama. Puede prescribir el caso,
Algunos dicen que no, otros dicen que sí. ¿Por qué lo iban a hacer prescribir? Porque Jaime no puede estar preso ni un solo día, por lo menos en este gobierno. Y así nos vamos al segundo bloque. No sé si les quedó claro lo que les comentaba recién, si no después se lo traduzco. Mi mamá está preguntando qué quisiste decir sobre Ricardo Corrupción Jaime. De Estado, después se lo explicamos. Sí. Segundo bloque dedicado íntegramente a Luciano Arruga y esta sensación también ambivalente que tenemos muchos, y el presidente de Casación lo puso en palabras. 5 años se tardaron en algo tan básico como un habeas corpus, que por lo menos no le podría haber ahorrado a la familia el llanto y las lágrimas por haber perdido a un ser querido, pero sí por lo menos este derrotero absurdo buscándolo. Arruga va a ser la segunda parte de este Inimputables. Caso Arruga, y es difícil porque uno no sabe si decir que termina en el momento donde finalmente encuentran el cuerpo después de una búsqueda desesperada de tanto tiempo por parte de la familia, o donde esta causa recién empieza con enorme cantidad de puntos oscuros, y donde es el momento donde nosotros, creo, los periodistas, tenemos que poner más la lupa y seguirlo de cerca, porque en general es cuando las causas empiezan a desinflarse y empiezan a perder entidad mediática. Estamos con Paula Lichbach, ¿lo dije bien? No, casi, más o menos. Sacaste aproximación. Dale. Bueno, es abogada del CELS, obviamente muchos la conocen, y quería preguntarte básicamente esto: ¿empieza o termina la causa Arruga con la aparición del cuerpo? Empieza otra investigación, digamos, o en realidad empieza una nueva etapa, digamos, importante, porque ahora se tiene certeza sobre la muerte, sobre el día de la muerte. Lo que hay que averiguar es fundamentalmente qué pasó entre las 12:30 más o menos del 31 de enero de 2009 y las 3:30 de la mañana más o menos, que es cuando está certificado el accidente el atropello en General Paz. Son 3 horas claves de la investigación que el Juzgado Federal de Morona está llevando adelante, y digamos, tan es así que empieza una nueva etapa muy importante de la investigación que dictó el secreto de sumario ayer, y ahora se están esperando un cúmulo de medidas que desanden un poco, a ver si se puede tener claridad sobre qué pasó en esas horas. Claro, y expliquemos el porqué, digamos, de las dudas, porque había una búsqueda que tenía que ver, y la familia y ustedes acompañaban, que tenía mucho que ver con la participación policial, que le venía pidiendo a Luciano que participara en actividades ilícitas, que él se negaba, y digamos, vinculaban directamente su desaparición y posible muerte a esto, y de repente pasa a ser un accidente vial en medio de la General Paz. Esto es lo que genera tanta sorpresa. Sí, no enterrado como un NN además en Chacarita. Exacto. Acá hay dos cuestiones puntuales. Una, lo que se sabe es cómo murió Luciano. Eso no significa que no se pueda seguir comprobando la hipótesis o la pista policial Vos decís que de alguna manera. El accidente, el accidente no lo descarta. Lo que justamente hay que discutir es por qué Luciano estaba cruzando la General Paz por la vía rápida, apareció descalzo, esto también hay que investigarlo, y ahí se ponen dudas. Digamos, en el marco de una investigación, esto estaba investigado como desaparición forzada, uno de los aspectos centrales de la investigación era encontrar el cuerpo y saber cómo había muerto. Bueno, esto lo sabemos. Ahora hay que seguir investigando, y el juez federal está en esa línea, y por eso dictó el secreto de sumario. Seguramente ahora se hagan algunas medidas en relación con el cuerpo, pero también se puedan seguir algunas otras hipótesis que puedan cobrar forma, cosas que puedan haber estado en la investigación y que ahora tengan algún sentido a partir de esto que se sabe. Digamos, la muerte es un hallazgo en la investigación y ahora lo vamos a determinar. La cuestión policial era algo que era como
bastante fuerte en el expediente. Luciano había tenido un antecedente de una detención en septiembre del 2008, lo habían detenido ilegalmente, había estado en el destacamento de Lomas del Mirador, había sido torturado. La bonaerense, la policía bonaerense. Exactamente. Sí. Esta causa se está investigando, está elevada a juicio y va a llegar a juicio posiblemente, o va a tener juicio posiblemente en los primeros meses del año que viene. Esto es así. Ahora hay un policía detenido, Torales. Además, la hermana y la madre daban cuenta de la historia de hostigamiento que tenía Luciano en el barrio. No solo Luciano, sino también los amigos. En el expediente se fueron sucediendo una serie de testimonios de los amigos de Luciano en los que expresan no solo, digamos, lo que se quería era que reconstruyan qué había pasado en los últimos momentos de Luciano, sino que a partir de las preguntas que se hacía y justamente para determinar esta relación con la policía, ellos también contaban su propia historia de vinculación con la policía bonaerense del barrio, del lugar, de la comisaría y del destacamento. Esta relación policial está comprobada, digamos, no solo por la causa del 2008, sino por esos testimonios y por los testimonios de la madre y de la hermana. Además de que existe un contexto que también aparece bastante certero a partir de las denuncias de Luis Arias, el juez de La Plata, o si ustedes recuerdan lo que fue la denuncia de Carlos Stornelli cuando también él era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuando renuncia a partir del caso Brian, no sé si se acuerdan ustedes, el homicidio a partir de un robo con armas a un automotor, y se explicaba ese homicidio por la utilización o el reclutamiento de un menor de edad y en principio para la policía o por lo menos para una banda mixta. Estos son hechos, esto es una práctica extendida que en la provincia de Buenos Aires se conoce. Ahora lo que hay que hacer es ver si esas hipótesis, eso que se sospecha, eso que estaba en el expediente, eso que se sabe sobre la policía bonaerense de la provincia de Buenos Aires, tiene una vinculación directa con la aparición de Luciano en General Paz. Y eso es materia de investigación. Ahora te pido que veamos algo juntos, porque también no suele hablar el presidente de la Cámara de Casación, pero dijo claramente se perdió demasiado tiempo. ¿Por qué se le negó a Luciano este habeas corpus? Lo dice en una nota y quería que lo escucháramos, porque decimos, bueno, acá empieza otra historia, pero qué tarde empieza esta segunda parte de la historia. A ver, ¿lo podemos ver? Estamos con el doctor Boniski. Doctor, ¿qué intervención tuvo la Cámara Federal de Casación Penal en la búsqueda de Luciano Arruga después de 5 años de estar desaparecido? En el mes de julio, la Cámara Federal de Casación Penal, la Sala Cuarta, integrada por el doctor Hornos, el doctor Geminiani y quien está hablando, hace lugar a un habeas corpus que venía denegado en las instancias anteriores, vinculado precisamente con la búsqueda de Luciano, con poder aportar toda la información en todos sus niveles del Estado, a nivel nacional, a nivel provincial. Y ese habeas corpus que se hace lugar es el que deriva en las distintas medidas de prueba, que justamente lo que señala el fallo es arbitrar todos los medios que tenga a su alcance el juez instructor para dar con el paradero, haciendo lugar al pedido de la querella, que están la madre de Luciano, la hermana y el CELS. Y a partir de allí, en 2 meses, se hacen todas las medidas de prueba que da en principio con el paradero de Luciano a través del cotejo de las huellas dactilares que surgen de las huellas que se tenían de Luciano, con el cotejo del ingreso de NN a distintos cementerios, concretamente al cementerio de Chacarita. El habeas corpus, como una acción constitucional prevista específicamente en la Constitución, tiende a traer el cuerpo, es decir, a que aparezca en el caso concreto Luciano o en su caso cualquier información vinculada con su paradero. El objeto procesal es distinto y ese es el motivo por el cual la Cámara considera que el habeas corpus era procedente, porque tenía una finalidad justamente distinta. Y además porque hay distintos dictámenes del Comité de los Derechos del Niño, de la Convención Americana, el caso Bulacio, en el cual justamente señala que el Estado debe arbitrar todos los medios a su alcance para, como en este caso, tras una desaparición de más de 5 años y medio, tengamos en cuenta eso, el caso tiene
inicio en las actuaciones judiciales en el mes de 31 de enero, 3 de febrero se presenta del año 2009. Y bueno, después de todo ese tiempo, con el habeas corpus se da con el paradero. Evidentemente el habeas corpus fue más efectivo a los fines de dar con el paradero de Luciano. Y en 48 horas, la audiencia en la Cámara de Casación fue el 7 de julio y a las 48 horas la Cámara adopta el fallo que después deriva en la aparición de Luciano. Ahora, doctor, justamente usted habla de un plazo de 5 años y medio. ¿Qué se le dice a una familia que durante 5 años y medio, buscando a su hijo, buscando a un joven que no se sabía qué es lo que había pasado, demuestra una falla muy grave desde el Estado, más allá de que la responsabilidad sea de un determinado organismo, de una fuerza de seguridad, de un fiscal que tuvo la causa o un juez? Es una falla muy grave. Y sí, tanto tiempo que ha pasado, estos 5 años y medio, no se pudo dar con el paradero y en muy poco tiempo sí. Evidentemente hubo negligencia, hubo imprudencia, no actuó bien el Estado. 5 años y medio para dar con el paradero y luego termina a partir del habeas corpus en 2 meses apareciendo en principio Luciano. Faltan cotejar medidas de prueba de ADN. Evidentemente algo no funcionó bien. Y en cuanto a la causa penal, a los culpables, responsables, bueno, todo eso es materia de investigación que deberá profundizarse, ahondarse. Hay medidas propuestas por la propia querella. Justamente la finalidad de la querella es hacer toda esta propuesta de medidas y hay que ver qué surge del devenir de la causa penal. ¿Ve más ahínco cuando se trata de gente con cierto poder político, económico? Desde mi lugar, humilde lugar de juez, y me consta que algunos colegas también trabajan de la misma forma, trato de dedicarle a cada caso el tiempo necesario para ese caso. De hecho, todavía no sabíamos qué iba a suceder con este caso. Llegó el 7 de julio, tuvimos la audiencia, a las 48 horas lo decidimos porque vimos que el caso era urgente, porque era un habeas corpus, porque llevaba más de 5 años y medio sin tener certeza sobre la aparición de Luciano, una audiencia que estuvieron la hermana, que estuvo los abogados del CELS. En definitiva, vimos que el caso era urgente y actuamos, y así tratamos de hacerlo en todos los casos. Usted, Boriski, nombraba a la hermana de Luciano, y en toda esta historia justamente tuvieron un papel muy protagónico. Fueron a golpear distintas puertas en los medios, también cuando no se les daba espacio para seguir denunciando el supuesto abuso policial, o bien la desaparición de Luciano, que ahora parece ser que sería quien fue enterrado como NN. La pregunta es, sin la motivación que intenta darle la querella, ¿hubiese sido distinto? ¿Es fundamental el rol que tuvo la querella en cuanto a golpear las puertas, más concretamente de la familia? Bueno, a la instancia de casación llega con una apelación, con una casación de la querella. El habeas corpus había sido denegado y la que motivó la intervención de la casación fue la querella. Y la que propuso las medidas fue la querella, y en el habeas corpus se hace lugar al habeas corpus y se señala que deben llevarse adelante las medidas propuestas por el denunciante. Vale decir, en concreto, se advierte del propio fallo que fue la querella la que motorizó la intervención, cuanto menos de casación, que derivó en el habeas corpus, que derivó en las medidas que hizo el juez. Justamente en el habeas corpus que ustedes hacen lugar y de alguna manera encomiendan una coordinación de fuerzas para dar con Luciano. Usted, al leer el expediente por la búsqueda y demás, ¿notaba cierta falta de coordinación entre los organismos del Estado? No desinterés, pero sí falta de coordinación, y eso fue lo que ustedes tuvieron el papel de darle. Lo que advertimos es que en todo este tiempo no se había aportado ningún tipo de información. Y como la finalidad del habeas corpus es traer al cuerpo y aportar información, la única forma es que actúen todos los organismos públicos en forma coordinada. Y eso fue lo que se instó desde la Cámara Federal de Casación Penal. Una actuación mancomunada por parte del Estado en todos sus niveles para que aparezca Luciano, o en su caso que se aporte cualquier tipo de información. Era el único camino a seguir para lo que nosotros consideramos debía ser una búsqueda prioritaria y urgente. ¿No se tendría que reformular todo el
mal se hizo, Paula? Se hizo todo, sí, muy mal. La Fiscalía de Provincia de Buenos Aires, cuando interviene, la primer fiscal, Roxana Castelli, le delega directamente la investigación a la bonaerense, teniendo el antecedente de la denuncia de la hermana y de la madre, diciendo que Luciano tenía una historia de hostigamiento de la bonaerense, pero al mismo tiempo no hace medidas de búsqueda obvias que tienen que ver con, bueno, preguntar dónde está y reconstruir las huellas o tratar de obtener las huellas de Luciano, porque ya se sabía ahí que Luciano no había renovado el DNI, o sea que en el Registro Nacional de las Personas no estaba identificado. Cuando a los 45 días Falvo la desplaza, toman la investigación la otra fiscal, Celia Cejas, que hace alguna medida de investigación, pero no hace tampoco la medida más obvia, que es lo que hizo después el Juzgado Federal. Ahora, en primer lugar, que es darse cuenta que si Luciano había estado detenido en el 2008 en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, le habían tomado las huellas. Van a ver ese expediente, efectivamente están las huellas de Luciano, las digitalizan, y estas huellas son las que se contrastan con las huellas NN por parte del Ministerio de Seguridad, que tiene la Dirección de Derechos Humanos lo hace para encontrar desaparecidos vinculados con el terrorismo de Estado. A partir de esta metodología, bueno, lo encuentran finalmente a Luciano. Si hubieran tenido las huellas en un primer momento, posiblemente esta información la hubiéramos tenido para que primer quede claro, momento. No es que lo hubiesen podido encontrar con vida, pero sí hubiesen podido ahorrarle a la familia todo este dolor y esta 5 búsqueda. años y 8 meses. El tema es que el habeas corpus volvió a mostrar su fortaleza, ¿no?, como herramienta de protección de derechos, y está claro que cuando se discutió la hipótesis policial aparecía como plausible, por eso se lo trató como una desaparición forzada. Tan es así que la propia casación, al conceder el habeas corpus, lo concede justamente por esos indicios. Tema ahora, bueno, es reconstruir esa parte y reconstruir además todas las cosas que se hicieron mal. Nosotros ya le pedimos en su momento el juicio político tanto a las dos fiscales de provincia como al juez, porque, por ejemplo, entre las medidas que hizo la fiscal de provincia fue intervenirle los teléfonos un año y 5 meses a la familia. Para escucharlos, para saber si escondían algo. Porque pensaban que por ahí escondían algo. A la familia de la víctima. Exactamente. Entre otras irregularidades policiales que, bueno, uno podría llegar a estar todo el día, ¿no?, hablando. Paula, ya sabemos, la bonaerense lo torturaba, que esto pasó de un lado de la General Paz. Ahora, después del otro lado de la General Paz, donde el chico aparece muerto, hay otras irregularidades. Digo, la Federal, el SAME, el Santoyani, la morgue, el juez de este lado y el fiscal de este lado también. Luciano queda desaparecido en el medio de las instituciones. O sea, queda desaparecido en las instituciones. El tema ahí es reconstruir. Hay una causa en instrucción por el homicidio culposo y en esa causa tampoco se hizo todo lo posible por saber quién era ese NN. En esa causa, por ejemplo, Luciano aparece en General Paz, en la división entre provincia y capital. No se le preguntó a la policía bonaerense, a lo que sería el COP bonaerense, si había alguna búsqueda de paradero de alguien que tuviera las características de este NN, por ejemplo. Se hicieron otras averiguaciones y, bueno, se inhumó el cadáver y se dejaron las huellas, por suerte, se dejó el ADN, que es lo que permitió ahora hacer el cotejo. Pero, digamos, esa causa también tiene muchos problemas en lo que son las investigaciones criminales y que esto también hace pensar en términos generales no solo la situación, la cuestión policial de hostigamiento provincia de Buenos Aires, sino funcionamiento de la justicia, el modo como se investiga. Estamos todos acostumbrados a ver que los oficios van y vienen, este nivel de burocracia inercial, formalidades, también permite que sucedan este tipo de cosas. Me parece que el caso, para este programa que discute sobre el funcionamiento de la justicia, el caso pone el acento en cómo los tribunales procesan esto, qué hacen los empleados, qué hacen los fiscales, qué hacen los jueces. Y que no termine, insisto, esta segunda parte estemos igual de atentos como estuvimos buscando a Luciano durante todo este tiempo. Nos despedimos, muchísimas gracias por haber venido, creemos que hicimos un buen programa, como solemos decirles, solo nos queda mejorar. Hasta el martes que viene volvemos a estar acá siendo Inimputables. Chicos, no corran. Y con tanto jardín, ¿qué querés que haga? ¿Qué pasó? Caro. Ay, Caro, mi amor, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Mi amor, despertate. Tenés solo 24 horas para revertir las secuelas de una discapacidad y no hay camas suficientes.
Ayúdanos a construir el Centro de Internación y Rehabilitación Pediátrico de Alpi. Manda a Alpi al 3000 para que te contemos cómo ayudar. Pensalo un segundo, no mucho más. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La red En Todo Estás Vos fue creada para transformar eso que te quita el sueño en cosas que te hagan soñar. Entrá a buenosaires.gov.ar/red En Todo Estás Vos. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos.